Bien, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la sesión de control de fotogrametría digital, que como sabéis, bueno, empezamos la asignatura la semana pasada y vamos a tener la primera sesión donde aclarar dudas y cuestiones que hayan podido surgir con esos primeros bloques de videotutoriales. Eh, y bien, como lo prometido es deuda, os comentamos que íbamos a traer hoy a nuestra sesión de control a José Antonio Moya. José Antonio, aparte de ser componente del equipo de Patrimonio Virtual, es el profesor de una de las asignaturas del curso de especialización en virtualización, que es la asignatura de edición de vídeo. Bueno, él es profesor de la Universidad de Alicante, trabaja en el taller de imagen de la universidad y aparte pues es componente también del equipo que está excavando actualmente el pecio romano de Bou Ferrer en Villajoyosa, aquí en Alicante. Bueno, es un barco hundido de época romana y junto con Carlos de Juan y Franca Chivechini pues son, digamos, el núcleo duro que se está ocupando ahora mismo de excavar ese magnífico hallazgo arqueológico. Mm, Como sabéis, desde el año pasado, Patrimonio Virtual se ha incorporado también a ese equipo y concretamente estamos llevando a cabo la documentación del yacimiento mediante fotogrametría digital. Eh, bueno, por supuesto es José Antonio quien se está ocupando de hacer la captura fotográfica, por lo tanto el, es el más apropiado para hablarnos ahora de la estrategia de captura y, en fin, de todo el trabajo que ha llevado a cabo para poder conseguir los modelos fotogramétricos. Y bueno, yo voy a dejar de hablar y le voy a pasar la palabra a José Antonio, que creo que es realmente lo interesante aquí. Y bueno, cuando termine José Antonio con la charla, pues podéis hacerle todas las preguntas que creáis convenientes y después pasaremos a la sesión de control en sí de fotogrametría para plantear todas las preguntas que os hayan podido surgir con el visionado de los videotutoriales. ¿Vale? Bueno, lo dicho, yo le paso la palabra a José Antonio y el sitio. Aquí yo no me veo, no estoy compartiendo, Sí, sí, pero me ven, ¿no? Sí, seguro. ¿Y me oyen? Sí, ¿me oís? Bueno, pues buenas tardes. Estoy encantado de estar aquí un poco antes unos meses antes de mi asignatura, ¿no? Que será para finales de marzo o abril, que es, como os ha comentado Javier, edición de vídeo aplicado al patrimonio. Me invitó Javier para participar en el inicio de esta sesión de control, porque consideramos interesante pues, dar unos apuntes sobre un caso práctico, ¿no? de toma o de captura fotográfica con fines, ¿no? Con finalidad de fotogrametría en un medio pues, diferente, ¿no? Que es el medio subacuático. Y aprovechando nuestro trabajo, como os ha comentado, en el Pecio Bou Ferrer, que está situado en la costa de Villajoyosa en Alicante. Es un mercante romano del siglo I después de Cristo que hacía una singladura entre el puerto de Cádiz y el puerto de Roma y se hundió por causas que todavía ahora desconocemos. ¿Qué es? Que tienes que estar entrando gente ahora. Bien, como yo sé que algunos alumnos este año son arqueólogos subacuáticos, otros seguramente seréis buceadores, pero otros no, y estamos hablando de trabajar en un medio diferente, como es el subacuático. Voy a dar unas pinceladas muy breves, ¿no? Para contextualizar el trabajo y luego describiré también, pues de forma breve, porque en realidad esto es la sesión de control, pero yo creo que podemos añadir ingredientes con esta pequeña charla, ¿no? de inicio de la sesión de control que nos pueden aportar a lo mejor elementos para el debate después también con Dani.
Bueno, yo quiero empezar, ¿no?, diciendo que el medio submarino tiene dos grandes ventajas, que los que buceamos, a los que buceamos nos parecen obvias, pero que me gustaría reflexionar sobre ellas porque son importantes, siempre desde el enfoque de la toma, ¿no?, de la captura fotográfica con fines de levantar luego un modelo fotogramétrico o una ortofoto. Uno de ellos es importantísimo, me lo parece, no es la ingravidez, esto que es obvio, ¿verdad? Pues la toma fotográfica desde cualquier posición bajo del agua es sencillísimo. Ahí os he puesto debajo de la fotografía de la izquierda, ¿no?, los elementos que necesitaríamos en tierra para para tener las mismas posibilidades de toma, ¿no?, que bajo del agua. No tenemos que hacer nada, nos viene dado con el mero hecho de bucear. Trípode, grúa, la cabeza caliente para orientar la cámara, el dron, como utilizan los profesores del curso, ¿no?, en las clases de la Alcudia. Todo esto lo tenemos resuelto bajo del agua, por lo tanto todo ese instrumental nos lo evitamos. Y un elemento muy importante es la luz difusa que se produce en el medio acuático, porque la columna de agua actúa como un gigantesco filtro difusor. Esto que en fotografía publicitaria, en fotografía de estudio, como os pongo ahí en la foto pequeñita de abajo, ¿no?, de la derecha, pues para reproducirlo, y también yo sé que mis compañeros del curso tienen que utilizar estas técnicas en estudio para hacer las fotografías de piezas que lo quieren convertir en modelos fotogramétricos, crear un ambiente de luz difusa, ¿no? Es necesario en tierra utilizar una serie de medios, como veis ahí abajo, que en el agua no nos son necesarios porque ya nos viene dado, ¿no? Por lo tanto, tenemos una ausencia de sombras. Estas dos fotografías son del pecio, del yacimiento que estamos excavando, y se evita, ¿no?, grandes contrastes, que es una de las grandes ventajas para la toma fotográfica con estos fines, con fines de fotogrametría. Por contra, tenemos muchas limitaciones, pero 4 grandes limitaciones. La primera de ellas, que los que buceáis conocéis perfectamente, es la limitación con respecto a la limitación de profundidad en el fondo, con respecto a la profundidad y el tiempo, es decir, en función de lo profundo que esté el yacimiento y del tiempo que permanezcamos allá abajo trabajando, podemos estar un determinado tiempo de trabajo que se acota muchísimo. Luego veremos el caso concreto del Bou Ferrer y veréis pues cómo se nos limitan, ¿no?, los tiempos para la excavación y también para la toma fotográfica. Además, se produce una importante pérdida de la cantidad de luz, de una caída importante de la intensidad luminosa, como veis en este esquema. De media está aceptado que en la columna de agua la luz cae un 50% en los primeros 10 metros. Fijaos lo que esto supone, de media. Luego, si la superficie del agua está agitada, si en vez de un sol radiante hay nubes, esto se puede multiplicar en los primeros 10 metros. Luego os daré los datos del yacimiento. Aquí tenéis una fotografía. Está a 25 metros de profundidad. Es decir, que siempre vamos a trabajar con muy poca luz. Es decir, siempre con una carencia, ¿no?, en ese sentido. Por otro lado, la columna de agua produce una absorción de colores, como veis aquí representada en la gráfica de la derecha. Es decir, que vamos perdiendo, los rojos se pierden en los primeros 5 metros, los naranjas a partir de los 10 metros. Esto es una media, no funciona igual en todos los mares del mundo ni en todas las condiciones, pero sirve como media para que os hagáis una idea de esta limitación también de reproducción fiel de los colores bajo del agua. Así que a partir de los 40 metros lo que tenemos es una monocromía azul, como veis en esta fotografía del pecio Bou Ferrer, que solo está a 25 metros, y en la de abajo hemos restituido con iluminación artificial los colores reales, ¿no?, del cargamento de las ánforas. Es decir, que si queremos trabajar con esta calidad, con estos colores reales, tenemos que iluminar artificialmente. Y por último, la visibilidad, que es una de las grandes limitaciones, la transparencia del agua, que nos va a limitar muchísimo el trabajo de captura de fotografías. Vamos al yacimiento en concreto. Y os apunto unos datos. Está a 25 metros de profundidad y esa limitación de profundidad-tiempo de la que os hablaba antes, en nuestro caso, nos
en lo que se transforma es que nos permite trabajar, hacemos 2 inmersiones al día, nos permite trabajar 40 minutos en el fondo. Ahí tenéis, bueno, las profundidades medias, o la profundidad media pues es esos 25 metros que os digo, aunque en la parte superficial del yacimiento está a 24,5 y la más profunda 26,2, y en septiembre del año pasado ya estábamos trabajando aquí abajo a 27 metros de profundidad. Bien, con estas profundidades podemos trabajar 40 minutos en el fondo y hacer 20 minutos de ascenso de parada de descompresión entre 6 y 2 metros, perdón, entre 6 y 3 metros. Hay aquí un error, en vez de 2 es 3, que es la parada de profundidad más alta, que es lo que están haciendo aquí los 2 arqueólogos que regresan de una jornada de trabajo. En la segunda inmersión de la tarde, como sumamos el nitrógeno de la primera inmersión, nos limita el tiempo a tan solo 30 minutos y 20 de la misma descompresión. Es verdad que esto lo podemos aumentar, pero aumentando también el nivel de riesgo para las personas, de riesgo físico, y nosotros hemos optado por movernos en estos tiempos, que son los que, bueno, la prudencia y el buen ejercicio de la profesión nos recomienda. Por lo tanto, ya veis aquí una limitación importante, es 70 minutos por jornada de trabajo. Otras características de nuestro yacimiento, bueno, partimos de que con sol y agua limpia podemos trabajar con una abertura de diafragma de 3,5, una velocidad de obturación de 125, con 200 ISO de sensibilidad. Esta es la media que nosotros pues, tenemos medida en el yacimiento cuando hacemos fotografías en condiciones óptimas, con buena visibilidad y con el sol fuera, sin nubes. A esa profundidad a la que estamos, las longitudes de onda por encima de los 600 nanómetros, es decir, aquellas que hemos visto en la gráfica anterior, las que corresponden a los rojos, los naranjas, los amarillos también ya casi no penetran, por lo tanto lo que tenemos es esta monocromía azul, esta es la realidad del yacimiento iluminado con la luz del sol, con la luz natural. Y además esa monocromía, ese color, varía según la corriente. Si el agua está cristalina, es azul, pero si hay aporte de orgánicos de una piscifactoría próxima o la corriente viene de la costa y hay actividad antrópica que nos aporta pues, detritus o nutrientes de la zona costera, se puede volver de color gris, verde, un gris verdoso muy, muy oscuro. Y lo que más nos limita el trabajo, lo que más lo limita bajo del agua, pero especialmente en este yacimiento, es la visibilidad. La visibilidad en el yacimiento Bou Ferrer es excepcionalmente, como os pongo aquí, de 15 metros. Esta es una fotografía de uno de esos días excepcionales que tuvimos este año. 15 metros de visibilidad. Lo normal es que trabajemos entre 2 y 4 metros de visibilidad. Esta fotografía de la derecha. Y ocasionalmente, muchas más veces a 0 metros que con 15 metros de visibilidad. Es decir, que ocasionalmente trabajamos a ciegas, con lo cual no os he puesto fotografía porque no se pueden hacer, como os podéis imaginar. Dos apuntes solamente que nos motivan y, como os he puesto aquí, que nos hacen navegar, ¿no?, entre la emoción y la desesperación. El naufragio, el Bou Ferrer es un yacimiento apasionante, como muchos de vosotros sabréis, es probablemente un barco de propiedad imperial, de Nerón probablemente, es decir, era de él el que lo fletó por las estampillas de los plomos, está muy bien conservado, transporta unas 2.500 ánforas, una carga secundaria de lingotes de plomo fuera de estándares, los normales andan en torno a 35 kilos y estos pesan en torno a los 70 kilos. Tiene una eslora considerable. Ahora mismo Carlos de Juan estaba presentando los resultados de la campaña del 2014 la semana pasada, hace 10 días, y hablamos ya de unos 33 metros de eslora y está tan solo 1 kilómetro, 1.000 metros de distancia de la playa de Villajoyosa. Eso sería lo emocionante, y lo desesperante es que es complicado por esa profundidad en el límite, esos 25 metros. Es verdad que es una profundidad accesible para el buceo con escafandra, pero está en un límite, ojalá estuviese a 12 o 15 metros, y sobre todo los cambios repentinos en la visibilidad, porque eso que os he contado antes,
esa diferencia entre 2, 4 metros, 15 metros, se puede producir en pocos minutos. Es decir, que podemos bajar y el yacimiento está limpio y en 5 o 6 minutos se enturbia, luego se vuelve a aclarar, por lo tanto es bastante imprevisible, y retomaré este tema al final, ¿no?, cuando hable del equipo que hemos utilizado. Por lo tanto hay que estar como siempre allí abajo preparado para poder hacer fotos cuando las condiciones de visibilidad nos lo permiten. Bien, entrando ya en la estrategia de la captura de las imágenes, lo primero con lo que nos encontramos después de varios años trabajando en el yacimiento era con la decisión de qué equipo comprar, con qué equipo trabajar allí abajo. Teníamos fundamentalmente dos opciones: una carcasa, cámara reflex profesional, de las que se llaman full frame, de fotograma completo, como ya os habrán explicado en el curso, con una de estas carcasas acuáticas, Subal, Gates, cualquiera de estas pues, dentro de las categorías profesionales, o dos GoPro. La Hero 3 es la que el año pasado, en 2014, estaba en el mercado. Ahora hay un nuevo modelo. Esta fue una decisión y ahora os contaré por cuál optamos. Optamos por las dos GoPro porque las dos GoPro valían, por precio, porque las dos GoPro valían 600 euros frente a 6.000 euros que valía el otro equipo. Es un aspecto importante. Por duplicidad, porque, claro, 600 euros valen dos GoPros, pero 6.000 euros vale una de las otras, es decir, que dos en realidad son 12.000 euros, y nosotros decidimos que había que llevar siempre dos, siempre había que llevarla encima, aunque, como os pongo ahí, casi nunca la usemos. Bueno, casi nunca, ese casi nunca es relativo al número de horas que hacemos bajo del agua. Por lo tanto, la estrategia o la decisión de compra fue una GoPro, y que siempre una GoPro bajase conmigo, que era el responsable del registro fotográfico de toda la campaña y de las fotos para la fotogrametría, pero además otra GoPro siempre bajo el agua. Esta fue una decisión muy importante. Esto quiere decir que si hacemos dos turnos, dos inmersiones, una por la mañana y una por la tarde, pero dos turnos de trabajo, es decir, dos personas en la primera inmersión por la mañana y después otras dos personas en su primera inmersión por la mañana. El equipo de media éramos 4 personas. Esto quiere decir que si yo bajo en la primera inmersión de la mañana y en la primera de la tarde, la segunda inmersión de la mañana y la segunda inmersión de la tarde, no puede no haber una cámara bajo del agua. ¿Por qué? Porque las condiciones de visibilidad pueden ser pésimas cuando yo baje y excelentes o mucho mejores cuando baja la siguiente pareja solamente una hora y pico después. Por lo tanto, esa fue una decisión importante y que yo, bueno, creo que en adelante vamos a mantener y que recomendaría siempre que se trabaje pues con estas dificultades, ¿no?, de visibilidad. Algunos aspectos técnicos rápidos para que os situéis, ¿no?, con el tipo de equipo el tipo de equipo que significa una de estas cámaras pequeñitas. Yo hablo de GoPro. No tengo comisión de la marca, ojalá, porque nos gastamos bastante dinero en comprar cacharros de esta marca, pero que, bueno, es importante que sepáis que ahora mismo en el mercado hay unas 150 cámaras de acción similares, que es como ya ha dado en denominarse este tipo de cámaras. Unas 150 marcas modelos, perdón, de varias marcas. Pero sí es cierto que GoPro fue la primera, apareció allá por el 2004 y ha sentado pues, un precedente. Pero ahora las hay más baratas, más caras, de más calidad, de menos calidad. Nosotros la que usamos es la Hero 3, que incorpora un sensor CMOS de 1,2,7 pulgadas. Eso equivale a 6,59 milímetros de diagonal. Esto, trasladado a los números que todos entendemos, es decir, su referencia con respecto al full frame, a las cámaras de fotograma completo, que es las que se utilizan, el formato que se utiliza siempre como referencia, viene a ser un 14 milímetros, es decir, es un gran angular o un ultra gran angular. ¿Vale? Esto, una distancia focal tan corta, lo que nos va a proporcionar es una gran profundidad de campo, por lo tanto, aseguramos el enfoque, una cámara de enfoque fijo, precisamente por esa característica, porque la profundidad de campo es enorme.
proporciona un ángulo de visión en torno a los 170 grados. Digo en torno porque puede ser algo menos y algo más dependiendo del formato de grabación que decidamos. Y eso multiplicado, eso es en tierra, en el aire, eso multiplicado por el índice de refracción del agua, que es 1,33, nos da un ángulo, es decir, se reduce el ángulo de visión, la cobertura de la óptica, a más o menos unos 120 grados. Tened en cuenta que la visión normal de una persona una persona sana en condiciones normales está en torno a 43-45 grados como referencia, para que veáis lo que nos cubre en el aire y bajo del agua. 120 grados es lo que ve en nuestra diminuta GoPro bajo del agua, y nosotros en tierra vemos con un ángulo de unos 43-45, y bajo del agua hay que multiplicarle también por ese 1,33 del índice de refracción. La GoPro viene con una carcasa, el modelo Giro 3 viene con una carcasa para trabajar a 40 metros, pero los modelos anteriores venían con esta que tenéis aquí en la fotografía, que permitía trabajar hasta 60 metros de profundidad. Son compatibles y nosotros utilizamos las carcasas antiguas, se venden muy baratas y es una es una ventaja añadida, ¿no? Es decir, nosotros preferimos trabajar a 25 metros con una carcasa que está testada para trabajar hasta 60 metros por cuestiones de seguridad. Siempre si lleva algún golpe, y en arqueología subacuática es fácil que lo lleven, va a ser mucho más robusta, más resistente esta carcasa. La cámara tiene un tamaño muy reducido, yo creo que todos conocéis el tamaño de la GoPro, y eso jugó un papel importante en esa estrategia que os comentaba antes, ¿no? De poder llevar dos y siempre una cámara bajo del agua, ya que yo soy el responsable de la documentación fotográfica, pero no me dedico a eso exclusivamente. Participo en la excavación también como cualquier otra persona del equipo. Bien, para hacer la cobertura del yacimiento establecimos una distancia cámara al fondo de en torno a los 3 metros, que nos daba una cobertura un poquito por encima, porque es un rectángulo, unos 2,5 por casi 3 metros. Nosotros calculábamos 2,5 por 2,5 para conseguir solapes entre fotografía y fotografía. Es decir, que con este cuadro de cobertura tuvimos que ir haciendo toda la toma fotográfica del yacimiento. El yacimiento ahora mismo está así, tal como lo veis en esta fotografía. Esta parte de este cabo blanco hacia proa y hacia popa, es decir, esta es la transversal del barco. Esto que veis aquí es el enrejado de protección, y también en este lado para evitar expolios, y esta es la trinchera que nosotros llamamos trinchera de excavación, que se abre para hacer nuestro trabajo, y tiene unas dimensiones. Es una calle, ¿no?, que tiene unas dimensiones de aproximadamente unos 6 metros de ancho por unos 12 metros de largo. Establecimos que para hacer la cobertura con esas dimensiones que os he comentado antes, necesitábamos 3 calles de unas 8 fotos por calle, y que deberíamos hacer 2-3 réplicas de cada calle. Eso significa unas 70 fotografías por cobertura de todo el yacimiento. La forma de realizar la cobertura, aunque al principio, cuando planificamos el trabajo con los compañeros del equipo de virtualización del patrimonio, propusimos la posibilidad de colocar unos tubos metálicos o de plástico para apoyarnos sobre ellos y hacer las fotografías desde sitios establecidos previamente. Finalmente desistimos porque tampoco veíamos inconveniente. Ahora que el yacimiento tiene estas dimensiones, que son relativamente pequeñas, nos permiten trabajar a 3 metros viendo el fondo, realizar una cobertura en la que siempre procuramos que las fotografías de la derecha cubran esta franja del límite de la protección, ese cabo blanco. No hay ningún problema en seguir toda esta zona. Las fotografías de la izquierda siguen igualmente solapando este cabo de aquí, y las fotografías centrales discurren por la parte central de la calle, solapando una y otra tirada de fotografías longitudinales.
Previamente a la toma de las fotografías, lo que hicimos fue una distribución de los targets y tomar una serie de medidas. Bueno, previamente la distribución de los targets y posteriormente la toma de medidas para crear las ortofotos con calidad o con posibilidades métricas. Distribuimos los targets previamente impresos y plastificados sobre la estructura metálica, como veis aquí, que es rígida y permanente, es decir, esa no se va a mover durante toda la excavación y si se mantienen ahí los tendremos también para la campaña del año que viene. Después colocamos una serie de targets sobre ánforas con bridas metálicas, como estos que veis aquí, que serían permanentes hasta la excavación de este nivel donde están las ánforas. Cuando este nivel ya está fotografiado, está dibujado, salen al exterior y estos targets desaparecen. Y sobre las maderas, como veis aquí, sobre las maderas del barco, con la intención de que permanezcan la mayor parte del tiempo posible. Ahí están todavía bajo del agua y si duran, pues la campaña próxima los podremos mantener, pero estos por lo menos sí que los tendremos asegurados. Los targets sobre la estructura metálica, es decir, estos son los que nos han dado las medidas de referencia, es decir, entre unos y otros hemos medido con cinta métrica y eso es lo que nos va a permitir o lo que va a permitir a los compañeros que realizan el procesado después convertir la fotogrametría en una ortofoto con datos métricos reales. Bien, los resultados. Ahí los tenéis, este es el yacimiento. Me gustaría que, voy a echar dos diapositivas atrás, que comparaseis, mirad, esta fotografía con condiciones de luz excelentes, unos 15 metros de visibilidad, de aquí a aquí hay unos 12 metros y mirad con qué nivel de difusión, en condiciones muy buenas, con qué nivel de difusión ya nos encontramos la parte más alejada y sin embargo la fotogrametría nos restituye con absoluta nitidez toda la trinchera excavada del yacimiento. Además, la primera de las ortofotos nos sirvió al equipo para, como veis aquí en la fotografía de la izquierda, para seguir excavando, sustituyendo al dibujo arqueológico. Por lo tanto, se avanzó en rapidez y yo diría que hasta en precisión. Estas ortofotos las íbamos plastificando y las bajábamos en la tablilla pegadas con cinta, en la tablilla clásica de dibujo, bajábamos la ortofoto y a partir de ahí podíamos hacer anotaciones y seguir avanzando en la excavación. Y además este año incorporamos, creímos conveniente hacer también un modelo de una zona interesantísima, la zona de estiba de los lingotes de plomo que veis aquí, contra la quilla y con toda la zona de, como veis aquí, esta especie de alfombra es el abarrote de sarmientos de vid sobre los que descansan originalmente las ánforas. Estas son las tablas del piso de la bodega del barco que van encima de las cuadernas. Aquí las cuadernas ya no están y aquí en esta parte estarían debajo. Os pongo también esta ortofoto porque creo que es un material valiosísimo para la investigación posterior en el yacimiento. Esta está en una resolución baja, pero en alta resolución, me está comentando antes Javier y está aquí a mi lado asintiendo con la cabeza el nivel de detalle, la posibilidad de medir cada uno de estos detalles de aquí. Fijaos que esta parte es esta de aquí, este es el lingote de plomo con las estampillas aquí que se ven perfectamente, el grabado y sobre todo fijaos detalles como estos de aquí, que es la estiba, es una obra magnífica de estiba para evitar el movimiento o el desplazamiento de la carga durante la singladura. Son estos cuadraditos blancos, son dos piedras calizas, están atacando un lingote de plomo invertido que hay aquí para evitar que se mueva. Este colchón de abarrote que se ha mantenido lo podemos medir, lo podemos estudiar es susceptible de ser estudiado en el futuro por otros equipos o por otros investigadores que quieran profundizar, ¿no?, en el estudio de este yacimiento. La diferencia voy a volver atrás, la diferencia entre esta y la siguiente es que esta está hecha con luz natural, esa luz filtrada que nos da una monocromía azul, pero que es una luz difusa de calidad.
Y esta es una fotografía iluminada. Como veis, la luz nos va a permitir luego tener otros valores también que nos van a permitir conseguir datos mucho más precisos. Para iluminar, montamos la GoPro en una estructura, en un bastidor metálico, está comercializado, con focos submarinos, con iluminación LED y también con otro sistema de focos que iluminaban desde fuera de la cámara, apuntando hacia la zona que estábamos fotografiando. Es toda esta luz que veis aquí, en toda esta parte de las ánforas. Por lo tanto, con iluminación ambiente, con iluminación artificial, restituyendo ya incluso también en la ortofoto los colores naturales de los materiales cerámicos. Bien, terminando, hay algunos problemas, claro, pues, nos encontramos con que este tipo de cámaras, como están totalmente automatizadas, echamos en falta una falta de control. Cuando desciende la luz porque se nubla el día o porque la jornada de trabajo se nos prolonga hasta la tarde, aumenta la sensibilidad automáticamente y aumenta el ruido. Baja la obturación y aumenta el riesgo de fotos movidas. Os he puesto esta fotografía aquí, que es la que utilicé le pasé a Javi para anunciar, ¿no? Esta charla informal de hoy, aprovechando vuestra sesión de control, puede tener cierto valor estético, pero desde luego una fotografía con una foto movida, literalmente, esto es una foto movida, de ese tipo no nos serviría para este tipo de trabajo. Mirad, aquí tenéis el bastidor con dos proyectores LED, más los focos que llevamos en el casco, más los focos que ponemos sobre el bastidor de las GoPro. Y por último, y para terminar, bueno, le llamo bondades de GoPro, puede ser bondades de las cámaras de acción en general. Por el diminuto tamaño nos han permitido llevarlas siempre encima y por lo tanto se convierten, además de una herramienta para la fotogrametría, una herramienta más en la excavación. Eso nos ha permitido, por ejemplo, obtener momentos como estos. Este es quizás uno de los momentos más delicados de la excavación, en la que hemos levantado un lingote de plomo del yacimiento. El yacimiento, bueno, no nos podemos apoyar, hay que levantarlo con globo, es una maniobra entre tres, es decir, yo estoy participando en esta maniobra y en un momento dado me coloco delante, me saco del bolsillo la cámara, hago la foto y vuelvo a continuar con los trabajos. De la misma forma, esta es Eli, la restauradora del equipo, que está dentro de la jaula colocando las ánforas que yo le voy llevando, que voy sacando. Es exactamente el momento posterior a este. Este es Carlos de Juan, en este caso estaba yo transportando las ánforas hasta aquí. En un momento dado, mientras ella ata las ánforas a la cesta, ¿no?, para subirlas a superficie, hacemos una foto porque podemos llevar una de estas cámaras tan diminutas en el bolsillo y podemos ir documentando. Además de la fotogrametría, este es un valor añadido y de ahí esa decisión nuestra, ¿no?, de optar por estos equipos. Hasta ahí, muchas gracias y no sé si tenéis alguna pregunta ahora o si queréis acabamos la sesión de control. A lo mejor yo he hablado de cosas que se pueden sumar después a lo que le preguntéis a Dani. No sé, a mí no me importa quedarme. Podemos incorporar esto a la sesión de control y si surgen preguntas porque alguien tiene interés, yo encantado de contestarlas. Le paso la palabra y el micro y casi que sí. Bien. Creo que, bueno, creíamos que era realmente interesante que te hubieses